Compañeros arquitectos, nosotros somos el grupo 1. Vamos a exponer la influencia de las condiciones del suelo ante las solicitaciones sísmicas. Las características principios de los sismos. Tenemos los siguientes principios, características. La magnitud, la distancia efectiva a la falla, que es una longitud horizontal entre el punto medio y la falla de un sitio dado. La distancia epicentral, que es la distancia horizontal entre el epicentro y un mismo sitio determinado. Como lo podemos ver en color fucsia aquí en la imagen, el epicentro está por encima del hipocentro. Es el punto de intersección de una línea vertical desde el foco a la superficie del terreno. La profundidad focal es la distancia que hay entre el hipocentro y el epicentro. El foco, también conocido ubicadamente también como hipocentro, es el punto bajo de la superficie del terreno donde se inicia la ruptura de la falla. La intensidad es la medida arbitraria del poder destructivo de un terremoto según la escala de Mercalli, modificado entre uno de los grados. Condiciones geológico-geotécnicas particulares del sitio. Las condiciones particulares del subsuelo pueden producir transformaciones importantes dependiendo de la magnitud del sismo, ya que en algunos casos los efectos son devastadores. Las consecuencias que generan las condiciones geotécnicas son, por ejemplo, la amplificación de los desplazamientos, la aceleración de la superficie del terreno, inestabilidad de taludes, incremento en los empujes de tierra en muros, inestabilidad de suelos blandos o poco densos que puedan presentar fenómenos de ablandamiento de suelo bajo la acción del sismo, lo que pueda producir flujos, extrusión, los lentes de suelo. En la imagen de la derecha se ilustra el mecanismo de flujo de diversos tipos de suelo, por lo cual se observa que los suelos rígidos pueden soportar más el sismo, mientras que los suelos arenosos se desprenden más fácil y rápidamente. El comportamiento sísmico de la interacción suelo-estructura. Lo más importante aquí de los elementos de una edificación sismorresistente es lo que está en la parte de abajo. Lo que más nos interesa es la interacción del mismo suelo con sismo. Ahí tenemos los aisladores, las ondas y una sección de columna o de viga que vemos ahí importante. Los aisladores son dispositivos cilíndricos con un diámetro de 60 a 30 centímetros, con una altura de 3 centímetros aproximadamente. Esto brinda una vibración y una deformación al edificio, ¿no? En su centro hay láminas de caucho y acero revestidas con material flexible que se mueven de acuerdo al movimiento del suelo. Tiene un núcleo de plomo que va unido a una base en la parte superior y va sujetado a la estructura. Tenemos las ondas, ¿no? Esas ondas que se propagan en el suelo cuando se produce un movimiento telúrico y tienen esa forma. Tenemos una sección, como les hablaba, que está abajo de las ondas. En una construcción debe existir una adecuada relación entre la cantidad de acero y el área de concreto. En efecto local del sitio, cada tipo de suelo responde de manera diferente a las ondas sísmicas. Unos viajan con ondas largas y otros con ondas cortas. Hay diferentes tipos de suelos, ¿no? Y como cada tipo de suelo reacciona diferente con respecto a cada sismo. Vemos una imagen de color, las capas de arcilla, que tienen un gran contacto con la superficie de la Tierra. Después de arcilla, después tenemos la capa de arena, arcilla de arena. Y abajo, más abajo tenemos la capa de arena saturada.
¿Qué pasa? Eso pasa antes del sismo, ¿no? Tal como lo estoy describiendo, ¿no? En la casa, la vivienda, la edificación en sí está estable, mejor dicho, la edificación. Durante los desplazamientos, el terremoto hace que la capa de arena saturada empiece a hincharse, ¿no? Y como empieza a hincharse esta capa, se empieza a levantar, también empieza a afectar a la capa de paredes de arcilla, también se empiezan a pandear, a hincharse, y eso también posteriormente se ve reflejado en la superficie. Después, desde la capa de arena saturada se empieza a salir aguas y barros, ¿no? Una expulsión de aquellos elementos, y eso también hace que los sedimentos empiecen a hundirse hacia abajo. El hundimiento y el desplazamiento de las lesiones o asentamientos es lo que está pasando. Eso es lo que pasa. Normativa de la acción sísmica. La normativa se encuentra en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en las normas de diseño sismorresistentes pertenecientes a la E030. Esta norma está basada en el cálculo, medición de la aceleración de péndulo con diferentes periodos de vibración libre, producto del sismo. Esta norma es la base para determinar las cargas sísmicas, considerando algunos o las pautas que se presentan en esta norma, con el cual se analiza el comportamiento real de la edificación ante un sismo determinado. Este sismo puede provocar movimientos de traslación y rotación, lo cual pueden provocar ciertas deformaciones en la estructura, para lo cual es importante revisar y tomar en cuenta la norma E030. Como podemos ver, en la norma nos especifica a considerar el peso de la edificación. Depende también de la categoría a la que pertenece la edificación, ya sea A, B o C. Asimismo, considera las irregularidades que se puede presentar en la estructura, tanto sea en planta o en la altura de la estructura. Asimismo, en el norma E030 podemos ver cuánto es la fuerza sísmica vertical, la fuerza sísmica horizontal. Bien, eso es todo, arquitecto. Gracias de la bibliografía y muchas gracias a todos por su atención.